Hola, buenas tardes. Continuamos viendo demoduladores y receptores de señales moduladas en ángulo. Los receptores que vamos a utilizar y que se usan para recepcionar señales moduladas en ángulo son muy similares a los que vimos para recepcionar AM, excepto por el método utilizado para extraer la información de audio de la forma de onda desde la FI compuesta. En los receptores de FM, la tensión de salida del detector de audio es directamente proporcional a la desviación de frecuencia de la entrada. Mientras que en AM, recordemos, como la señal iba en la amplitud, la tensión de salida era directamente proporcional a la envolvente. Con los receptores de PM, en cambio, el voltaje a la salida del detector de audio tiene que ser directamente proporcional a la desviación de fase de su entrada. Debido a que la modulación de frecuencia y la modulación de fase ocurren en cualquiera de los sistemas de modulación angular, las señales de FM pueden ser demoduladas por demoduladores de PM y viceversa. Por lo tanto, en general le vamos a llamar receptores de FM, pero estoy aclarando que pueden usarse con ambas señales. En AM convencional, la señal moduladora la señal moduladora le proporciona a la portadora variaciones de amplitud. Sin embargo, el ruido que introduce el sistema va a producir cambios en la amplitud del envolvente. Como la información va en la envolvente, el ruido no puede eliminarse en la forma de onda compuesta. O sea, una vez que el ruido se sumó, no lo puedo sacar más. Sin embargo, en la modulación angular, como la información está yendo en los cruces por cero, y digo cruces por cero pensando, porque me estoy imaginando su representación temporal. Si no, tendría que decir, la información está o en la frecuencia o en la fase, y el ruido, por lo tanto, las variaciones de amplitud que va a poner el ruido, las voy a poder eliminar usando lo que se llaman etapas limitadoras, que simplemente recortan la señal. Con la modulación angular, entonces, se va a mejorar la relación señal-ruido durante el proceso de la demodulación. Por lo tanto, el funcionamiento del sistema en presencia de ruido se puede mejorar al limitarlo. Esencialmente, esta es la principal ventaja que tiene la FM frente a la AM. Bueno, y estamos viendo el diagrama en bloques de un receptor de FM. En verde tenemos bloques comunes que teníamos con el receptor de AM, y en naranja serían los bloques nuevos que no conocemos. Entonces dijimos que en un principio es muy similar a un receptor de AM convencional. Las etapas de antena, amplificador de radiofrecuencia, mezclador y amplificadores de FI son casi idénticas, lo mismo que el oscilador local. Son idénticas las funciones son idénticas a las que vimos para AM. Aunque en el caso de FM hay más etapas de FI, de amplificación de FI. Sin embargo, la diferencia está, recordemos, en que como no hace falta linealidad en la amplitud, porque la información no está en la amplitud, entonces estos amplificadores no necesitan ser lineales. Entonces puedo ir a buscar alguna clase con amplificadores que tengan mejores rendimientos. También el amplificador, debido a las características de supresión de ruido que existen en las señales de FM, muchas veces este amplificador de RF no existe, o sea, no es necesario. Sin embargo, la etapa que va a ser muy, pero muy diferente es la etapa del detector. Va a ser muy distinto a lo que es AM. En AM, el detector que usamos fue el detector de envolvente. Y en este caso lo vamos a reemplazar por un conversor. Vamos a ver distintos tipos de de detectores. No hay solo uno. Sin embargo, todos más o menos trabajan de la misma manera, que es convirtiendo variaciones de frecuencia o de fase en variaciones de amplitud. Por lo tanto, acá vamos a necesitar, en vez de tener el detector de envolvente, viene un conjunto limitador detector de énfasis, si es FM, y no hará falta el de énfasis si es PF.
Así también, entonces el circuito limitador y la red de énfasis que van a contribuir a la mejora de la relación señal-ruido que se logra en la etapa demoduladora. Para los receptores de la banda de radiodifusión de FM comercial, el primer amplificador de FI es de una frecuencia relativamente alta, en este caso es 10,7 mega el FI de FM, y para obtener un buen rechazo de imagen. Por eso decíamos que muchas veces no hace falta que esté este amplificador de RF, porque recordemos que él era el responsable de que no exista frecuencia imagen o de rechazar la frecuencia imagen. Muy bien, poniendo la frecuencia intermedia en 10,7 mega, no existen frecuencias imagen. El segundo amplificador de FI tiene, a veces, no siempre todos son a 10,7, sino que muchas veces el segundo se hace de nuevo una mezcla y se lo convierte. Lo cual permite mejoras aún mayores, ¿no es cierto?, con respecto a M. Bueno, por último tenemos nuevo también lo que se llama el control automático de frecuencia. Bueno, todos estos bloques los vamos a ver ahora en este capítulo. Entonces decimos que de nuevo por antenas van a ingresar señales del orden de los microvoltios, que puede estar o no el amplificador de RF, las amplifica, ¿sí? A la salida del mezclador tenemos la señal en 10,7, ¿sí? Luego viene una cadena de amplificadores que van a amplificar, entra el limitador, la señal a la entrada del limitador, digamos que está como si fuese peluda, digamos, como si tuviese pastito crecido encima, que es el ruido. Tiene ruido adicionado, que es esto que vemos que sobresale. Bueno, a la salida del limitador esa señal estará recortada, o sea que todas tendrán exactamente la misma amplitud. De esa manera, ya vamos a ver por qué el limitador tiene que estar antes del detector. Y a la salida del detector pasa al de énfasis, porque recordemos que existía un preénfasis en el transmisor. Y a la salida del de énfasis tengo el audio, por lo tanto entra al pre de audio y al amplificador de potencia de audio. El control automático de frecuencia controlará que el oscilador local ponga la frecuencia justa, para de tal suerte que aquí, ¿no es cierto?, la salida esté justo en 10,7. Bueno, veamos las diferencias con un receptor de AM. 10,7. Entonces, reitero, el control automático de frecuencia va a ser un lazo de control del tipo del control automático de ganancia, del tipo, pero va a controlar la frecuencia que tiene que poner el oscilador local, de tal suerte que a la salida del mezclador siempre la frecuencia central del espectro esté en 10,7. Bien, entonces pasemos a lo que dejamos escrito. La frecuencia intermedia es de 10,7 mega, el ancho de banda sigue siendo de 200 kHz. Va a haber limitadores de amplitud, ya vamos a ver por qué. El detector va a ser de frecuencia o de fase, hay un control automático de frecuencia, está presente también el bloque del de énfasis. Recordemos los parámetros de la FM comercial, que es la banda va desde los 88 hasta los 108, y el ancho de banda va desde los 200 kilos con delta de F máximo de 75, FM mínimo de 100 Hz y FM máximo de 15 kHz. Brevísimo repaso de la modulación angular. Decimos que la amplitud de la onda se mantiene constante mientras varía el ángulo de la portadora, ya sea que varíe en proporción, ya sea que varíe la frecuencia o sea la fase la que varíe en este caso en forma directamente proporcional con la portadora. En PM era la fase, mientras que en FM era la frecuencia lo que lo hacía en forma directamente proporcional a la amplitud de la portadora. Obteníamos, pongo de nuevo las expresiones respectivas de FM y de PM y las frecuencias instantáneas en ambos casos. Y observamos lo siguiente. En PM, la frecuencia es directamente proporcional a la derivada de la información, que es equivalente a la pendiente de la señal. O sea que a más pendiente de la señal de información, más frecuencia. ¿Sí? Recordamos que cuando estudió álgebra,
las derivadas representaban a la pendiente. Mientras que en FM, entonces si BM tiene esta forma, el delta de F tiene esto y tengo que la frecuencia instantánea en PM es FC más delta de F, siendo delta de F KP por BM por FM. Mientras que en FM la frecuencia es directamente proporcional a la amplitud de la información. A mayor amplitud, mayor frecuencia. Por lo tanto, vuelvo a poner las expresiones de la frecuencia instantánea que será FC más delta de F, donde el delta de F queda clarito que es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora o banda base. Vamos a ver los siguientes tipos de demoduladores. Detector de pendiente, el discriminador de Foster-Sille y el de relación los vamos a dejar porque ya no son tan usados. Detector de cuadratura y demoduladores con PLL. Bien, veamos cuál es el esquema general de un demodulador. Entonces vamos a ver qué tenemos. Va a ingresar la señal de FM y hemos dicho que van a trabajar en base a la conversión de variaciones de frecuencia en variaciones de tensión o variaciones de amplitud. Por lo tanto, como este convertidor frecuencia-tensión a la salida convirtió las variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud, luego tengo que poner un detector de envolvente porque es como si fuese AM y a la salida tendré ya la información. Entonces, señal de FM, ¿sí? Variaciones, entonces dijimos se convirtieron las variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud y a la salida tengo la moduladora, a la salida del detector de envolvente. Por lo tanto, este esquema es más o menos el que vamos a tener para los demoduladores. Veamos entonces el principio. Se tiene una señal de FM que es de este tipo. Si derivamos esa señal, derivo matemáticamente, ¿no es cierto? Sigo con la derivada, le pido que ustedes la revisen bien en la casa. Observamos que el resultado de la derivada vamos a encontrar este término, ¿sí? Que lo tenemos pintado en rosado, que dice que BC por omega C, y entre paréntesis, 1 más K omega sobre omega C por BM de T, por el seno de omega CT más K omega integral de BM de T de T. Esta parte rosada observamos que es una estructura similar al que tiene una señal de AM. ¿No es cierto? Recordemos, la señal de AM decía que era BC por 1 más 1 sobre BC por el BM de T por el coseno de omega CT. Entonces vemos que la amplitud de la señal tiene una estructura similar. Por otro lado, también vemos que la frecuencia, ¿sí? Acá es coseno de omega C, o sea, la frecuencia es omega C. Acá además va a estar la modulación en frecuencia. O sea que a la salida, si derivamos la señal, la información no solo va a estar en la amplitud, sino también va a estar en la frecuencia. Pero ya no me interesa. Entonces, acá en la amplitud tengo BM de T y acá tengo BM de T. Luego tengo que esto es como el índice de modulación y acá me tengo parecido al índice de modulación en amplitud. Entonces, concluimos que si se deriva en el tiempo una señal de FM, se obtiene una señal de AM. ¿Y cómo hacemos para derivar? Bueno, ya hemos derivado varias veces. Si esto es tensión de salida y esto es frecuencia de entrada, lo que se necesita es poner una pendiente. Pero ojo que esta vez no puede ser como el derivador de electrónica 1, porque ahí lo que hacíamos era derivar señales de audio. Ahora tenemos señales que están a 10,7 MHz. Entonces, quien haga este trabajo, que va a ser el demodulador, va a tener esta pendiente, va a tener esta gráfica donde va a haber un K, que le vamos a llamar K sub D, que es la función de transferencia para el demodulador y se llama la sensibilidad del demodulador. Cuanto más parada sea esa curva, ¿sí? Más vertical, mayor es el K sub D y mayor va a ser la sensibilidad. ¿Por qué? Porque pequeñas variaciones de frecuencia las va a convertir en grandes variaciones de tensión de salida, si K sub D es grande. O sea, si la curva está más vertical, más parada, entonces vamos a tener un KD grande. Delta de F es la diferencia entre la frecuencia de entrada y la frecuencia central del demodulador.
Entonces nos aparece un nuevo K que le vamos a llamar K sub D, que D por detector, ¿sí? Que es la sensibilidad, podemos decir, del detector. Bien, el derivador debe tener una función de transferencia lineal con la frecuencia y a la salida del derivador la información va a estar también en la envolvente de la señal. Esta señal de AM, ahí está, también presenta modulación de FM que no nos interesa. Porque si ponemos después los filtros pasa abajo, eso no va a pasar. Entonces, observamos, ¿no es cierto?, que cuando hacemos la derivada de FM respecto de DT, primero, lo anotemos, primero la amplitud de la señal de salida, acá la tenemos, la amplitud de la señal de salida depende del valor de BC y del valor de omega C. Este omega C va a ser los 10,7 que tenemos, puesto que esta etapa está después de las etapas de FI. O sea que a esta altura la frecuencia central es FI. Por lo tanto, es necesario para que la amplitud de esta señal de la derivada sea directamente proporcional a B sub M, necesitamos que BC, omega C y K omega sean constantes. K omega, recordemos que el K omega era la sensibilidad del modulador, por lo tanto, a menos que le cambie algún componente al modulador o algo allá en el transmisor, este K omega es constante. Pero entonces solo deberé verificar y deberé hacer algo para que B sub C y omega C sean constantes, no varíen. Y de esta manera yo voy a tener que la amplitud de esta señal va a variar directamente, en forma directamente proporcional con B sub M de T. ¿Qué hago para que B sub C sea constante? Pongo limitadores. ¿Qué hago para que omega C sea constante? Para que los 10,7 sean fijos, constantes y no se muevan, pongo un control automático de frecuencia. Entonces, la estabilidad del omega C la va a fijar el transmisor y el oscilador local. B sub C no llega constante al demodulador ya que se sumó ruidos por la distorsión que afectó a la amplitud de la señal de FM. Por lo tanto, es necesario limitar, dejar constante la señal de entrada. A la salida del derivador, la señal está modulada en amplitud. Para recuperar la información es necesario pasarla por un detector de envolvente, tal cual el que se usó en AM. Por lo tanto, el esquema general de un demodulador me queda de la siguiente manera. Primero pongo el limitador para obligar a que B sub C sea constante, o sea que la amplitud de la señal de entrada sea constante. Luego pasa por el convertidor de frecuencia en tensión, que no es otra cosa que el derivador, y luego pasa por el detector de envolvente. Entonces, a la entrada del limitador, la señal vemos que no tiene amplitud constante porque se le sumó ruido. A la salida del limitador, la señal es constante. A la salida del convertidor, la señal tiene modulación de amplitud y de frecuencia, y a la salida del detector de envolvente tenemos solamente la señal de información o de banda base. Como mencionamos, la detección o demodulación de una señal modulada en frecuencia era un proceso bastante sencillo. Era simplemente pasarla por un derivador y luego se terminaba usando un detector de envolvente. Bueno, tenemos que mencionar acá que la mayoría de los demoduladores que se usa en FE para FM y PM, la última etapa es un circuito demodulador de AM, o sea, un detector de envolvente. Esto es magnífico porque el demodulador de envolvente era un circuito muy sencillo, muy económico. Recordemos que solamente tenía un diodo y un capacitor. Sin embargo, tenemos que decir desafortunadamente, los detectores de envolvente también van a demodular las variaciones de amplitud accidentales, así que pudiese traer la señal, así como también las variaciones de amplitud tal vez residuales que emitió el transmisor. El ruido, ¿y esto por qué? Porque el ruido de transmisión e interferencia se van a sumar a la señal, produciendo variaciones de amplitud no deseada. Además, la modulación en frecuencia generalmente es acompañada por pequeñas cantidades de modulación en amplitud residual.
En el receptor, la interferencia de este ruido de AM y del ruido este aleatorio que se ha sumado, no deseado, se va a demodular junto con la señal y va a producir distorsiones no deseadas en la señal de información que se recobre, o sea, ya en la moduladora. El ruido es más persistente en los picos de la forma de onda de FM y relativamente pequeño o despreciable durante los cruces por cero. Por ese motivo vamos a necesitar un circuito limitador. ¿Qué va a ser el limitador? Un limitador es un circuito que va a producir una salida de amplitud constante para todas las señales de entrada por arriba de un determinado nivel. Ese nivel va a estar preestablecido y el cual se le llama nivel umbral o nivel de reposo. Los limitadores se requieren la mayoría en los receptores, o sea, son muy usados. Insistimos en esto porque la mayoría de los demoduladores se terminan con un demodulador de envolvente. Con los limitadores de amplitud, la relación de señal-ruido a la salida del demodulador puede mejorarse de hasta 20 dB más arriba de la señal de entrada a ruido. Entonces, veamos en qué va a consistir. Entonces, un circuito limitador va a ser simplemente un amplificador de FI que trabaja entre saturación y corte. A la entrada del limitador vamos a tener la portadora modulada, o sea, la señal modulada en ángulo, ¿sí? Y la tenemos donde podemos observar que la amplitud de esta señal no es constante. A la salida del limitador, esa amplitud va a estar recortada por fruto de la saturación, del recorte de fuente. Un primer limitador que se nos ocurre como circuito es simplemente poner dos diodos con un nivel de tensión, o podría ser dos Zener, ¿no es cierto? De tal suerte que la tensión de entrada, la tensión de salida no supera la tensión del diodo más la tensión de caída más la tensión de la fuente esta, o las tensiones del Zener. Sin embargo, esta no es la situación ideal, porque la situación ideal es que si la tensión de entrada es pequeña, la haga grande, y que si la tensión es grande, la recorte, la elimina. Por lo tanto, la curva de transferencia ideal de un limitador es con pendiente infinito. Por eso es que decimos, básicamente es un amplificador de FI. Veamos el circuito básico. Entonces tenemos el transistor Q1, que sería el limitador, ¿no es cierto? Es un limitador con un circuito sintonizado, puesto que al trabajar por la saturación van a salir picos recortados, o sea, las puntas van a ser cuadradas, no redondeadas. Luego, con este circuito resonante se produce el redondeo de la punta y vuelve la señal a ser redondeada. La salida del limitador ingresa al detector de envolvente o de frecuencia, en realidad, al derivador. Idealmente, el amplificador si vemos la curva de transferencia, tiene ganancia infinita, pero la realidad es que tiene una ganancia que no es infinita, pero nos conviene que sea lo más grande posible para que amplifique las señales pequeñas. Entonces, el transistor Q1 va a trabajar entre corte y saturación para todas las señales de FI dentro del rango dinámico que se diseña el receptor. Tenemos que decir que también en algunos receptores de cierta calidad no solamente hay una etapa limitadora, sino que puede haber dos etapas limitadoras, y en ese caso se le llama doble limitación. También tenemos que aclarar que la señal a la entrada del limitador tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que tener una relación señal-ruido de predetección de por lo menos de 10 dB o más. Segundo, la señal de FI debe ser lo suficientemente grande para lograr excitar al limitador. Y tercero, la señal debe tener un índice de modulación igual o mayor a la unidad por lo menos. De esta manera con estas tres condiciones, el limitador va a poder trabajar bien y mejorar la relación señal-ruido.
En el diseño del circuito tanque que tiene como carga al limitador, tenemos que decir que ese circuito está sintonizado a 10,7 megas y que tiene un ancho de banda mayor o igual a 200 kilos, puesto que tiene que dejar pasar la señal modulada en frecuencia. Este circuito sintonizado ya sabemos que, por supuesto, va a funcionar como filtro, va a eliminar, no solo va a redondear las puntas, pero ese redondeo de puntas de la señal significa, ¿no es cierto?, que se están eliminando armónicas y principalmente las producidas por la intermodulación. Pasemos a ver el detector dependiente. El detector dependiente trabaja en base a la conversión de variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud. Va a producir una tensión de salida proporcional a la diferencia entre una frecuencia de referencia y la frecuencia de la señal de entrada. Entonces, tenemos que la frecuencia de entrada al detector dependiente es la frecuencia instantánea de FM, que no es otra cosa que FC más delta de F, que es igual a FC más, y recordemos cuánto era delta de F, que es KF por B sub M de T. El detector dependiente va a usar un circuito resonante, va a aprovechar que la curva de resonancia, veamos cómo es la curva de resonancia, que la curva de resonancia produce tensiones de salida en función de la frecuencia. O sea, la tensión de salida del circuito resonante es proporcional a la frecuencia de entrada. La máxima tensión de salida ocurre, o la máxima, acá tenemos amplitud, pero podría, o sea, tengo la curva de ganancia, pero perfectamente podría ser la curva de tensión. La máxima amplitud de la tensión de salida ocurre para la frecuencia de resonancia de ese circuito resonante. Y la salida luego va disminuyendo proporcionalmente, aumenta la frecuencia. Entonces, antes de la frecuencia de resonancia, la tensión de salida aumenta en función de la frecuencia, logra el máximo la frecuencia de resonancia y luego disminuye. Pues bien, hay una zona que es alrededor del punto de media potencia, donde la curva tiene un comportamiento aproximadamente lineal. ¿Y cuánto alrededor del punto de media potencia? Y bueno, tendríamos que calcular el error como lo hicimos con el modulador Armstrong, pero más o menos alrededor del 5% hacia arriba y 5% hacia abajo del punto de media potencia, la curva tiene un comportamiento con un error apreciable. Entonces, recordemos que el punto de media potencia está a 0,707 de la ganancia a la frecuencia de resonancia. Le vamos a ingresar, entonces la señal está la frecuencia de FI, ¿sí? Ingresamos, o sea, ponemos, fijémonos entonces que este circuito resonante va a estar excitado con esta frecuencia FI de FM de T, que vale FC, entonces se va a hacer coincidir FC con la frecuencia de media potencia de esta curva, más el delta de F, que no es otra cosa que KF por BM, que lo estamos viendo en la variación de la frecuencia. Pues bien, estas variaciones de frecuencia se van a convertir en variaciones de amplitud, o como tengo puesto en este gráfico, en variaciones de la ganancia, ¿sí? Entonces va a producir variaciones en la ganancia. Ahora bien, si la ganancia es igual, si la tensión de salida es tensión de entrada por ganancia y la tensión de entrada es constante, entonces la tensión de salida va a ser directamente proporcional a las variaciones de ganancia, quien a su vez es directamente proporcional a las variaciones de frecuencia. Siempre y cuando, todo esto es cierto, siempre y cuando estemos trabajando en zona lineal, donde las variaciones de ganancia son proporcionales a las variaciones de frecuencia, o sea que delta de A sobre delta de F es igual a KD, que es una constante, que es la sensibilidad de este modulador. Y hemos dicho, el KD lo vemos en la pendiente. Cuanto más parada es esa pendiente, mayor va a ser la sensibilidad. Por lo tanto, un simple circuito resonante me sirve de conversor para que convierte variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud. Por lo tanto, el circuito me queda de esta manera. Entonces, aquí está la señal modulada en frecuencia,
que proviene de la etapa de FI, viene el circuito resonante, esta R simplemente representa la carga, ¿sí? O sea, no está puesta físicamente, y tenemos C y L que están resonando a la frecuencia F0, donde F0 no es igual a FC, recordemos. A la salida de este circuito resonante, excita al detector de envolvente compuesto por diodo y capacitor. Recordemos que esta RD podría ser la impedancia de entrada de la próxima etapa o no, o el potenciómetro de volumen, por ejemplo, dependiendo del circuito en el que estemos. Bien, entonces vuelvo a poner la curva de resonancia, ¿sí? Un poquito más amplificada. Entonces tenemos que las variaciones, vuelvo a poner la señal y digo estas variaciones, ¿no es cierto? Tengo el delta de F y veo que obviamente hago las observaciones que si delta de F es grande, requiere que la curva se aplaste, o sea que la pendiente sea menor, para poder seguir entrando más o menos dentro del 5% de la señal. Todo esto es alrededor del 0,707 que lo tengo en este punto. Ahí es el 0,707 de la curva de resonancia. Esas variaciones de frecuencia van a producir variaciones en la ganancia. Entonces, el circuito resonante se sintoniza a una frecuencia superior al de la frecuencia de portadora. La frecuencia central de la señal de FM coincide con la frecuencia inferior de media potencia del circuito resonante. El resonante produce una tensión de salida que es proporcional a la frecuencia de entrada y la portadora cae en uno de los flancos de la respuesta. Hay que controlar muy bien el Q del circuito, ya que el ancho de banda de la campana, según el ancho de banda, va a depender el factor de calidad. O lo que es lo mismo, como lo dijimos hace rato, de eso va a depender el error que se comete en la detección. A la salida del circuito resonante, la información también está en la envolvente de la señal. La señal de AM presente también tiene una modulación de FM, pero no nos interesa porque esa modulación, al ser de alta frecuencia, se va a filtrar con el filtro pasabajo del detector de envolvente. Entonces, veamos el circuito resonante, ¿sí? Y va a haber que recordar un poquito los primeros prácticos donde se vieron circuitos resonantes. Entonces tengo que el Y del resonante es igual a 1 sobre R por la raíz cuadrada de 1 más 4 Q cargado del circuito tanque por delta de F sobre F0, donde delta de F no es otra cosa más que la distancia desde la frecuencia que estoy tomando a la frecuencia de resonancia, F0, frecuencia de resonancia. En este caso, el delta de F va a coincidir con lo que nosotros estamos llamando delta de F. La relación de ganancia entre la ganancia a cualquier frecuencia y la ganancia a la frecuencia de resonancia es igual a la raíz cuadrada de 1 más 4qc cuadrado por delta de F sobre F0 al cuadrado. Estas expresiones están sacadas de los libros que ustedes usan en Circuitos Eléctricos 1. Recordemos que la frecuencia instantánea es FM, en FM es FC más delta de F. Bien, entonces, estas son las ecuaciones típicas de un circuito resonante, o sea, expresiones matemáticas que responden al circuito resonante, donde, por ejemplo, en nuestro caso, esta ganancia la vamos a hacer funcionar en 0,707 a 0,707 de A sub 0, y vamos a tener, ¿no es cierto?, el Q, el Q cargado, recordemos que es F0 sobre ancho de banda, y será el F0 y el ancho de banda del circuito resonante, ¿sí? Ventaja del detector dependiente: simple y económico, muy sencillo, muy económica. Desventaja del detector dependiente: muchas. Primero, que es poco simétrico, o sea, alrededor del punto de media potencia no hay simetría. Tenemos que aclarar que hay detectores de pendiente doble balanceado, o sea que se puede usar ambas pendientes. En este detector de pendiente que estamos presentando nosotros, que es el simple, solamente se puede usar alrededor de la frecuencia inferior de media potencia. Entonces es poco simétrico alrededor del punto inferior de media potencia.
Segunda desventaja, es muy difícil de ajustar, es muy difícil hacer coincidir exactamente la frecuencia de media potencia con la frecuencia de portadora, con los 10,7. Hay fuertes limitaciones ocasionadas por la no linealidad de la característica y son aproximaciones que se cumplen en pequeñas regiones. Hemos dicho un 5%, por decir algo, pero podría ser que alguien necesite menor error y ese 5% se convierta en 2% o 3%. O bien que no necesitemos error y tomemos un tamaño mayor de la curva. Vamos a la desventaja principal. Solamente sirve para pequeños delta de F. Hemos dicho, si necesitamos un delta de F mayor, la curva se debería acostar, la pendiente se debería hacer más horizontal para que el delta de F sea mayor y no salga de la zona de linealidad. Por lo tanto, este tipo de detector no se usa en aplicaciones comerciales porque no sirve para delta de F mayores aproximadamente de los 5 kHz. En el práctico van a ver un ejercicio de este tipo donde se les pide que calculen el Q del circuito resonante para poder detectar esta señal y bueno, van a encontrar que ese Q es imposible. ¿Sí? Sale un Q muy pequeño. Sí o sí requiere etapa limitadora, puesto que sí o sí requiere que la tensión que excita al circuito resonante tenga amplitud constante. Pasemos al detector de cuadratura y veamos de qué se trata este detector de cuadratura que ya tenemos dibujado su circuito en la pantalla. Entonces, por acá ingresa la señal de FM, que decimos tiene frecuencia central a 10,7 porque proviene de la etapa de FI. Esa señal de FM va a excitar a un multiplicador. Este multiplicador podría ser lógico o analógico. Si es lógico, estamos hablando de una compuerta. Y si es analógico, estamos hablando del circuito, como vimos, unidades atrás. O sea, del circuito que está donde se sintoniza, ¿no es cierto? Del amplificador, no estamos hablando de un amplificador no lineal, donde se sintoniza, por ejemplo, una segunda armónica, lo cual va a producir de esa segunda armónica, va a producir la multiplicación de las señales B1 y B2. Bien, entonces, por un lado va a entrar al multiplicador, pero también por otro lado va a entrar a un capacitor, va a excitar a este capacitor, cuyo objetivo es desfasar 90 grados y la salida del capacitor excita un circuito tanque RLC que está resonando a la frecuencia central de FM, o sea que en este caso está resonando a 10,7 y tiene un ancho de banda mayor al de FM. Bien, las señales B1 y B2, entonces la señal B1 y vamos a empezar a ver la parte matemática. Entonces decimos multiplicadores excitados por B1 y B2. La señal B1 acá la tenemos ya escrita matemáticamente, entonces una señal modulada en frecuencia, de frecuencia omega C, más MF coseno de omega MT y le vamos a llamar BC por el coseno de Φ1. A todo esto le llamamos Φ1. La impedancia del tanque, escribo el Y del tanque, venimos ya trayendo la ecuación de hojas anteriores, este es el Y del tanque y vemos que el tanque según la frecuencia de resonancia pone un ángulo que es el arco tangente de 2QC por delta de F sobre F0. Si consideramos que el capacitor C desfasa 90 grados y que el tanque desfasa θ, ¿sí? Entonces la señal B sub 2 va a tener el desfasaje, la señal de FM más el ángulo de 90 grados y más θ. ¿Sí? Ángulo θ, insisto, que lo pone el circuito tanque. Entonces, C pone el pi sobre 2 y el tanque hace un desfasaje de θ. ¿Por qué digo que va a poner un desfasaje? Porque está bien, cuando ingrese la portadora pura no desfasa nada, pero recordemos que la señal de entrada tiene una frecuencia que es Fc más delta de F. Por lo tanto, ese θ, como estamos viendo, es proporcional
o sea, el arco tangente, ese θ es proporcional al delta de F. Bien, sigo trabajando la señal B2, ¿no es cierto? Y sabemos que entre un seno y un coseno solamente hay un pi sobre 2, por lo tanto, a este coseno lo convierto en un seno. Va a ser el seno de omega ct más θ, o sea que voy a llamar que a todo esto le digo que es un ángulo φ2, que es igual a φ sub 1, recordemos que es φ sub 1, ¿sí? Más el ángulo θ, que es lo que desfasa el tanque. Ahora bien, B1 y B2 ingresan al multiplicador, entonces vamos a tener el producto de un seno por un coseno, ¿sí? Coseno de φ1 por el coseno de φ2. Entonces tengo BC, la señal B1 es BC por el coseno de φ1 y la señal B2 es BC por el seno de φ2. Recordemos φ2 es φ1 más θ. Sigo trabajando matemáticamente, entonces acá estoy recordando que φ1, que es φ1 y que es φ2, y digo a la salida del multiplicador, y estoy trabajando en el caso suponiendo de que este es un multiplicador analógico como el que vimos, que hace la multiplicación de dos señales, y este cuadro lo traje de allá, de cuando vimos mezcladores, y de cuando vimos conversión de frecuencia. Y digo, tengo el término lineal, y los términos cuadráticos, los cuadráticos puros y los términos productos de la intermodulación. Entonces, tengo la señal, el primero tengo B1, A por B1, recordemos señal B1 y B2. A por B1, amplitud A, ángulo φ1, A por B2, ángulo φ2, φ1 más θ, la frecuencia este es Fc y este es Fc más delta de F. Desarrollo de los cuadráticos puros, ¿sí? Tengo un medio de BB1 cuadrado, por lo tanto tengo 2φ1, un medio de BB2 al cuadrado tengo 2φ2, ¿sí? Por lo tanto, esta es la frecuencia, y luego tengo los productos de la intermodulación o productos cruzados, o sea, cuando desarrollo, cuando hago el doble producto del primero por el segundo en el caso del binomio. Entonces tendré la suma y las restas de las frecuencias, F1 será 2φ1 más θ, y por lo tanto, y luego tengo F1 menos F2, cuando hace la diferencia que me da el θ. Por lo tanto, vemos que a la salida del multiplicador pasará por un filtro pasabajo. El filtro pasabajo no dejará pasar ninguna señal de estas, ¿sí? Puesto que esta como mínimo tiene 10,7 mega, 10,7 más delta de F, en este caso sería 21,4 mega, 21,4 más 2 delta de F, 21,4 más 2 delta de F. Entonces el filtro pasa abajo, acá lo vemos al filtro pasa abajo, va a eliminar todas estas componentes de alta frecuencia y dejará pasar solamente el delta de F. Por lo tanto, la salida del filtro pasa abajo, tengo B por B1, B2, ¿sí? La amplitud, por el seno de θ. Ahora bien, si θ es pequeño, o sea, específicamente menor a 0,25 radianes, ¿sí? O sea, podemos decir que el seno de θ es aproximadamente igual a θ. Entonces vamos a decir que la tensión de salida va a ser igual a B por B1, B2 por el arco tangente de 2QC delta de F sobre B0. Ya reemplacé el valor de θ por el valor que teníamos en la diapositiva anterior. Y reemplacé B1 y B2 por su amplitud, que era BC. Entonces tengo BBC cuadrado por el arco tangente. Ahora bien, si este valor es pequeño, ¿sí? Si esto es pequeño, entonces la tangente del ángulo también es aproximadamente igual al ángulo. Puedo despreciar y decir que esto es aproximadamente igual a B por BC cuadrado por 2QC por delta de F sobre F0. Sigo trabajando y digo F0 es la frecuencia central, por lo tanto la voy a poner y digo, voy a juntar los términos que serían constantes y digo B es el coeficiente dado por el punto de polarización del transistor que conforma la etapa multiplicadora. El Q cargado era el Q, ¿no es cierto?, de este circuito tanque. BC es la amplitud de la señal de entrada y F0 es la frecuencia central de la señal de entrada. Bueno, si este detector tiene etapa limitadora y tiene control automático de frecuencia, puedo suponer que BC es constante y que F0 es constante.
Por lo tanto, la tensión de salida, voy a decir que es aproximadamente igual a KD por delta DF, donde recordemos que el delta DF no era otra cosa que K por BM coseno de omega MT, por lo tanto vemos que la tensión de salida es directamente proporcional a la información o a la banda base, como se le desee llamar. Veamos las condiciones de diseño. ¿Cuál es lo que tuvimos que hacer? O sea, ¿qué condiciones debe cumplir el circuito para se cumpla todas estas ecuaciones matemáticas? Primero, el capacitor C debe desfasar 90 grados a la frecuencia de portadora. Para eso tiene que cumplir que el XC sea mayor o igual que 100 veces RT, o sea, mucho mayor que RT, o sea, mucho mayor que la impedancia que está mirando. Segundo, hemos dicho que el ángulo θ debe ser pequeño, menor a 0,25. Esto implica que 2QC por delta DF sobre F0 tiene que ser menor a 0,25. Y a esta condición le llamamos la condición de linealidad. Y va a ser una de las condiciones que vamos a poner para el diseño del detector. O sea, la principal condición que vamos a poner en el diseño de este detector. Y dependiendo del delta de F que necesitemos detectar, va a tener que ser el valor del Q del circuito resonante que se diseñe acá. ¿Sí? Entonces, acá hay que observar, ¿no es cierto?, que la tensión de salida, entonces hemos dicho, depende de BC y de F0, por lo tanto requerimos etapa limitadora y control automático de frecuencia. Tercera condición para de diseño. El tanque debe resonar a la frecuencia de portadora, o sea, debe resonar omega 0 LTCT igual a 1, y ese Q del tanque, que es F0 sobre ancho de banda del tanque, es igual a RT sobre omega 0 LT. El ancho de banda del tanque, cuando yo lo diseño, tiene que ser mayor o igual que el ancho de banda de la señal. Por eso dijimos, de movida, si es una señal de FM comercial, el ancho de banda de ese tanque es mayor a 200 kHz. Insistimos, frecuencia de resonancia del tanque igual a frecuencia de portadora. Y con estas dos condiciones, ¿no es cierto?, lo voy a poder diseñar a ese circuito resonante. Por último, voy al diseño del filtro pasabajo y digo, el filtro pasabajo tiene que dejar pasar todas las frecuencias de audio, las frecuencias de la moduladora. Por lo tanto, la situación que tenemos es que la frecuencia de corte tiene que ser mayor que las frecuencias de audio. O sea, que el tau del filtro, que es igual a RF por CF y que es igual a 1 sobre pi por frecuencia de corte. Y decimos frecuencia de corte mayor o igual, qué sé yo, 20 frecuencias FM máximo. Recordemos que no va a estar, si FM máximo es 15 kilos, la próxima señal que tenemos está en 10,7. Por lo tanto, no es un filtro que esté muy exigido y que requiera de una pendiente mayor a los 20 dB por década. Por lo tanto, perfectamente nos funciona un filtro pasabajo de primer orden, sí, exactamente de la misma manera que lo estamos diciendo. Bien, entonces, estas son las ecuaciones típicas de un circuito resonante, o sea, expresiones matemáticas que responden al circuito resonante, donde, por ejemplo, en nuestro caso, esta ganancia la vamos a hacer funcionar en 0,707 a 0,707 de A sub 0, y vamos a tener, ¿no es cierto?, el Q, el Q cargado, recordemos que es F0 sobre ancho de banda, y será el F0 y el ancho de banda del circuito resonante, ¿sí? Ventajas del detector dependiente. Simple y económico. Muy sencillo, muy económica. Desventajas del detector dependiente, muchas. Primero, que es poco simétrico, o sea, alrededor del punto de media potencia no hay simetría. Tenemos que aclarar que hay detectores dependientes doble balanceado, o sea que se puede usar ambas pendientes. En este detector dependiente que estamos presentando nosotros, que es el simple, solamente se puede usar alrededor de la frecuencia inferior de media potencia. Entonces, es poco simétrico alrededor del punto inferior de media potencia.
Segunda desventaja, es muy difícil de ajustar, es muy difícil hacer coincidir exactamente la frecuencia de media potencia con la frecuencia de portadora, con los 10,7. Hay fuertes limitaciones ocasionadas por la no linealidad de la característica y son aproximaciones que se cumplen en pequeñas regiones. Hemos dicho un 5%, por decir algo, pero podría ser que alguien necesite menor error y ese 5% se convierta en 2% o 3%. O bien que no necesitemos error y tomemos un tamaño mayor de la curva. Vamos a la desventaja principal. Solamente sirve para pequeños delta de F. Hemos dicho, si necesitamos un delta de F mayor, la curva se debería acostar, la pendiente se debería hacer más horizontal para que el delta de F sea mayor y no salga de la zona de linealidad. Por lo tanto, este tipo de detector no se usa en aplicaciones comerciales porque no sirve para delta de F mayores aproximadamente de los 5 kHz. En el práctico van a ver un ejercicio de este tipo donde se les pide que calculen el Q del circuito resonante para poder detectar esta señal y bueno, van a encontrar que ese Q es imposible. ¿Sí? Sale un Q muy pequeño. Sí o sí requiere etapa limitadora, puesto que sí o sí requiere que la tensión que excita al circuito resonante tenga amplitud constante. Pasemos al detector de cuadratura y veamos de qué se trata este detector de cuadratura que ya tenemos dibujado su circuito en la pantalla. Entonces, por acá ingresa la señal de FM, que decimos tiene frecuencia central a 10,7 porque proviene de la etapa de FI. Esa señal de FM va a excitar un multiplicador. Este multiplicador podría ser lógico o analógico. Si es lógico, estamos hablando de una compuerta. Y si es analógico, estamos hablando del circuito, como vimos, unidades atrás. O sea, del circuito que está donde se sintoniza, ¿no es cierto? Del amplificador, no estamos hablando de un amplificador no lineal, donde se sintoniza, por ejemplo, una segunda armónica, lo cual va a producir en esa segunda armónica, va a producir la multiplicación de las señales B1 y B2. Bien, entonces, por un lado va a entrar al multiplicador, pero también por otro lado va a entrar a un capacitor, va a excitar a este capacitor, cuyo objetivo es desfasar 90 grados y la salida del capacitor excita un circuito tanque RLC que está resonando a la frecuencia central de FM, o sea que en este caso está resonando a 10,7 y tiene un ancho de banda mayor al de FM. Bien, las señales B1 y B2, entonces la señal B1 y vamos a empezar a ver la parte matemática. Entonces decimos multiplicadores excitados por B1 y B2. La señal B1 acá la tenemos ya escrita matemáticamente, entonces una señal modulada en frecuencia, de frecuencia omega C, más MF coseno de omega MT y le vamos a llamar BC por el coseno de Φ1. A todo esto le llamamos Φ1. La impedancia del tanque, escribo el Y del tanque, venimos ya trayendo la ecuación de hojas anteriores, este es el Y del tanque y vemos que el tanque según la frecuencia de resonancia pone un ángulo que es el arco tangente de 2QC por delta de F sobre F0. Si consideramos que el capacitor C desfasa 90 grados y que el tanque desfasa θ, ¿sí? Entonces la señal B sub 2 va a tener el desfasaje, la señal de FM más el ángulo de 90 grados y más θ. ¿Sí? Ángulo θ, insisto, que lo pone el circuito tanque. Entonces, C pone el pi sobre 2 y el tanque hace un desfasaje de θ. ¿Por qué digo que va a poner un desfasaje? Porque está bien, cuando ingrese la portadora pura no desfasa nada, pero recordemos que la señal de entrada tiene una frecuencia que es Fc más delta de F. Por lo tanto, ese θ, como estamos viendo, es proporcional
o sea, el arco tangente, ese θ es proporcional al delta de F. Bien, sigo trabajando la señal B2, ¿no es cierto? Y sabemos que entre un seno y un coseno solamente hay un pi sobre 2, por lo tanto, a este coseno lo convierto en un seno. Va a ser el seno de omega ct más θ, o sea que voy a llamar que a todo esto le digo que es un ángulo φ2, que es igual a φ sub 1, recordemos que es φ sub 1, ¿sí? Más el ángulo θ, que es lo que desfasa el tanque. Ahora bien, B1 y B2 ingresan al multiplicador, entonces vamos a tener el producto de un seno por un coseno, ¿sí? Coseno de φ1 por el coseno de φ2. Entonces tengo BC, la señal B1 es BC por el coseno de φ1 y la señal B2 es BC por el seno de φ2. Recordemos φ2 es φ1 más θ. Sigo trabajando matemáticamente, entonces acá estoy recordando que φ1, que es φ1 y que es φ2. Y digo, a la salida del multiplicador, y estoy trabajando en el caso suponiendo de que este es un multiplicador analógico como el que vimos, que hace la multiplicación de dos señales, y este cuadro lo traje de allá, de cuando vimos mezcladores, y de cuando vimos conversión de frecuencia. Y digo, tengo el término lineal y los términos cuadráticos, los cuadráticos puros y los términos productos de la intermodulación. Entonces, tengo la señal, el primero tengo B1, A por B1, recordemos señal B1 y B2. A por B1, amplitud A, ángulo φ1, A por B2, ángulo φ2, φ1 más θ, la frecuencia este es Fc y este es Fc más delta de F. Desarrollo de los cuadráticos puros, ¿sí? Tengo un medio de BB1 cuadrado, por lo tanto tengo 2 φ1, un medio de BB2 al cuadrado tengo 2 φ2, ¿sí? Por lo tanto, esta es la frecuencia, y luego tengo los productos de la intermodulación o productos cruzados, o sea, cuando desarrollo, cuando hago el doble producto del primero por el segundo en el caso del binomio. Entonces tendré la suma y las restas de las frecuencias, F1 será 2 φ1 más θ, y por lo tanto, y luego tengo F1 menos F2, cuando hace la diferencia que me da el θ. Por lo tanto, vemos que a la salida del multiplicador pasará por un filtro pasabajo. El filtro pasabajo no dejará pasar ninguna señal de estas, ¿sí? Puesto que esta como mínimo tiene 10,7 mega, 10,7 más delta de F, en este caso sería 21,4 mega, 21,4 más 2 delta de F, 21,4 más 2 delta de F. Entonces el filtro pasa abajo, acá lo vemos al filtro pasa abajo, va a eliminar todas estas componentes de alta frecuencia y dejará pasar solamente el delta de F. Por lo tanto, la salida del filtro pasa abajo, tengo B por B1, B2, ¿sí? La amplitud, por el seno de θ. Ahora bien, si θ es pequeño, o sea, específicamente menor a 0,25 radianes, ¿sí? O sea, podemos decir que el seno de θ es aproximadamente igual a θ. Entonces vamos a decir que la tensión de salida va a ser igual a B por B1, B2 por el arco tangente de 2QC delta de F sobre B0. Ya reemplacé el valor de θ por el valor que teníamos en la diapositiva anterior. Y reemplacé B1 y B2 por su amplitud que era BC. Entonces tengo BBC cuadrado por el arco tangente. Ahora bien, si este valor es pequeño, ¿sí? Si esto es pequeño, entonces la tangente del ángulo también es aproximadamente igual al ángulo. Puedo despreciar y decir que esto es aproximadamente igual a B por BC cuadrado por 2QC por delta de F sobre F0. Sigo trabajando y digo F0 es la frecuencia central, por lo tanto la voy a poner y digo, voy a juntar los términos que serían constantes y digo B es el coeficiente dado por el punto de polarización del transistor que conforma la etapa multiplicadora. El Q cargado era el Q, ¿no es cierto?, de este circuito tanque. BC es la amplitud de la señal de entrada y F0 es la frecuencia central de la señal de entrada. Bueno, si este detector tiene etapa limitadora y tiene control automático de frecuencia, puedo suponer que BC es constante y que F0 es constante.
Por lo tanto, la tensión de salida, voy a decir que es aproximadamente igual a KD por delta DF, donde recordemos que el delta DF no era otra cosa que K por BM coseno de omega MT, por lo tanto vemos que la tensión de salida es directamente proporcional a la información o a la banda base, como se le desee llamar. Veamos las condiciones de diseño. ¿Cuál es lo que tuvimos que hacer? O sea, ¿qué condiciones debe cumplir el circuito para se cumpla todas estas ecuaciones matemáticas? Primero, el capacitor C debe desfasar 90 grados a la frecuencia de portadora. Para eso tiene que cumplir que el XC sea mayor o igual que 100 veces RT, o sea, mucho mayor que RT, o sea, mucho mayor que la impedancia que está mirando. Segundo, hemos dicho que el ángulo θ debe ser pequeño, menor a 0,25. Esto implica que 2QC por delta DF sobre F0 tiene que ser menor a 0,25. Y a esta condición le llamamos la condición de linealidad. Y va a ser una de las condiciones que vamos a poner para el diseño del detector, o sea, la principal condición que vamos a poner en el diseño de este detector. Y dependiendo del delta de F que necesitemos detectar, va a tener que ser el valor del Q del circuito resonante que se diseñe acá. ¿Sí? Entonces, acá hay que observar, ¿no es cierto?, que la tensión de salida, entonces hemos dicho, depende de BC y de F0, por lo tanto requerimos etapa limitadora y control automático de frecuencia. Tercera condición para de diseño. El tanque debe resonar a la frecuencia de portadora, o sea, debe resonar omega 0 LTCT igual a 1, y ese Q del tanque, que es F0 sobre ancho de banda del tanque, es igual a RT sobre omega 0 LT. El ancho de banda del tanque, cuando yo lo diseño, tiene que ser mayor o igual que el ancho de banda de la señal. Por eso dijimos, de movida, si es una señal de FM comercial, el ancho de banda de ese tanque es mayor a 200 kHz. Insistimos, frecuencia de resonancia del tanque igual a frecuencia de portadora. Y con estas dos condiciones, ¿no es cierto?, lo voy a poder diseñar a ese circuito resonante. Por último, voy al diseño del filtro pasabajo y digo, el filtro pasabajo tiene que dejar pasar todas las frecuencias de audio, las frecuencias de la moduladora. Por lo tanto, la situación que tenemos es que la frecuencia de corte tiene que ser mayor que las frecuencias de audio. O sea, que el tau del filtro, que es igual a RF por CF y que es igual a 1 sobre pi por frecuencia de corte. Y decimos frecuencia de corte mayor o igual, qué sé yo, 20 frecuencias FM máximo. Recordemos que no va a estar, si FM máximo es 15 kilos, la próxima señal que tenemos está en 10,7. Por lo tanto, no es un filtro que esté muy exigido y que requiera de una pendiente mayor a los 20 dB por década. Por lo tanto, perfectamente nos funciona un filtro pasabajo de primer orden, sí, exactamente de la misma manera que lo estamos diciendo. Va a producir una tensión de salida proporcional a la diferencia entre una frecuencia de referencia y la frecuencia de la señal de entrada. Entonces, tenemos que la frecuencia de entrada al detector dependiente es la frecuencia instantánea de FM, que no es otra cosa que FC más delta DF, que es igual a FC más, y recordemos cuánto era delta DF, que es KF por B sub M de T. El detector dependiente va a usar un circuito resonante, va a aprovechar que la curva de resonancia, veamos cómo es la curva de resonancia, que la curva de resonancia produce tensiones de salida en función de la frecuencia. O sea, la tensión de salida del circuito resonante es proporcional a la frecuencia de entrada. La máxima tensión de salida ocurre, o la máxima, acá tenemos amplitud, pero tengo la curva de ganancia, pero perfectamente podría ser la curva de tensión. La máxima amplitud de la tensión de salida ocurre para la frecuencia de resonancia de ese circuito resonante. Y la salida luego va disminuyendo proporcionalmente, aumenta
la frecuencia. Entonces, antes de la frecuencia de resonancia, la tensión de salida aumenta en función de la frecuencia, logra el máximo la frecuencia de resonancia y luego disminuye. Pues bien, hay una zona que es alrededor del punto de media potencia, donde la curva tiene un comportamiento aproximadamente lineal. ¿Y cuánto alrededor del punto de media potencia? Y bueno, tendríamos que calcular el error como lo hicimos con el modulador Armstrong, pero más o menos alrededor del 5% hacia arriba y 5% hacia abajo del punto de media potencia, la curva tiene un comportamiento con un error apreciable. Entonces, recordemos que el punto de media potencia está a 0,707 de la ganancia a la frecuencia de resonancia. Le vamos a ingresar, entonces la señal está la frecuencia de FI, ¿sí? Ingresamos, ponemos, fijémonos entonces que este circuito resonante va a estar excitado con esta frecuencia FI de FM de T que vale FC, entonces se va a hacer coincidir FC con la frecuencia de media potencia de esta curva, más el delta de F, que no es otra cosa que KF por BM, que lo estamos viendo en la variación de la frecuencia. Pues bien, estas variaciones de frecuencia se van a convertir en variaciones de amplitud, o como tengo puesto en este gráfico, en variaciones de la ganancia, ¿sí? Entonces va a producir variaciones en la ganancia. Ahora bien, si la ganancia es igual, si la tensión de salida es tensión de entrada por ganancia y la tensión de entrada es constante, entonces la tensión de salida va a ser directamente proporcional a las variaciones de ganancia, quien a su vez es directamente proporcional a las variaciones de frecuencia. Siempre y cuando, todo esto es cierto, siempre y cuando estemos trabajando en zona lineal, donde las variaciones de ganancia son proporcionales a las variaciones de frecuencia, o sea que delta de A sobre delta de F es igual a KD, que es una constante, que es la sensibilidad de este modulador. Y hemos dicho, el KD lo vemos en la pendiente. Cuanto más parada es esa pendiente, mayor va a ser la sensibilidad. Por lo tanto, un simple circuito resonante me sirve de conversor para que convierte variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud. Por lo tanto, el circuito me queda de esta manera. Entonces, aquí está la señal modulada en frecuencia, que proviene de la etapa de FI, viene el circuito resonante, esta R simplemente representa la carga, ¿sí? O sea, no está puesta físicamente. Y tenemos C y L que están resonando a la frecuencia F0, donde F0 no es igual a FC, recordemos. A la salida de este circuito resonante, excita al detector de envolvente compuesto por diodo y capacitor. Recordemos que esta RD podría ser la impedancia de entrada de la próxima etapa o no, o el potenciómetro de volumen, por ejemplo, dependiendo del circuito en el que estemos. Bien, entonces vuelvo a poner la curva de resonancia, ¿sí? Un poquito más amplificada. Entonces tenemos que las variaciones, vuelvo a poner la señal y digo estas variaciones, ¿no es cierto? Tengo el delta de F y veo que obviamente hago las observaciones que si delta de F es grande, requiere que la curva se aplaste, o sea que la pendiente sea menor, para poder seguir entrando más o menos dentro del 5% de la señal. Todo esto es alrededor del 0,707 que lo tengo en este punto. Ahí es el 0,707 de la curva de resonancia. Esas variaciones de frecuencia van a producir variaciones en la ganancia. Entonces, el circuito resonante se sintoniza a una frecuencia superior al de la frecuencia deportadora. La frecuencia central de la señal de FM coincide con la frecuencia inferior de media potencia del circuito resonante. El resonante produce una tensión de salida que es proporcional a la frecuencia de entrada y la portadora cae en uno de los flancos de la respuesta. Hay que controlar muy bien el Q del circuito, ya que el ancho de banda de la campana, según el ancho de banda, va a depender el factor de calidad. O lo que es lo mismo, como lo dijimos hace rato, de eso va a depender el error que se comete en la detección. A la salida del circuito resonante, la información también está en la envolvente de la señal.
La señal de AM presente también tiene una modulación de FM, pero no nos interesa porque esa modulación, al ser de alta frecuencia, se va a filtrar con el filtro pasabajo del detector de envolvente. Entonces, veamos el circuito resonante, ¿sí? Y va a haber que recordar un poquito los primeros prácticos donde se vieron circuitos resonantes. Entonces tengo que el Y del resonante es igual a 1 sobre R por la raíz cuadrada de 1 más 4 Q cargado del circuito tanque por delta de F sobre F0, donde delta de F no es otra cosa más que la distancia desde la frecuencia que estoy tomando a la frecuencia de resonancia. F0, frecuencia de resonancia. En este caso, el delta de F va a coincidir con lo que nosotros estamos llamando delta de F. La relación de ganancia entre la ganancia a cualquier frecuencia y la ganancia a la frecuencia de resonancia es igual a la raíz cuadrada de 1 más 4qc cuadrado por delta de F sobre F0 al cuadrado. Estas expresiones están sacadas de los libros que ustedes usan en Circuitos Eléctricos 1. Recordemos que la frecuencia instantánea es FM, en FM es Fc más delta de F. Idealmente, el amplificador si vemos la curva de transferencia, tiene ganancia infinita, pero la realidad es que tiene una ganancia que no es infinita, pero nos conviene que sea lo más grande posible para que amplifique las señales pequeñas. Entonces, el transistor Q1 va a trabajar entre corte y saturación para todas las señales de FI dentro del rango dinámico que se diseña el receptor. Tenemos que decir que también en algunos receptores de cierta calidad no solamente hay una etapa limitadora, sino que puede haber dos etapas limitadoras y en ese caso se le llama doble limitación. También tenemos que aclarar que la señal a la entrada del limitador tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que tener una relación señal-ruido de predetección de por lo menos de 10 dB o más. Segundo, la señal de FI debe ser lo suficientemente grande para lograr excitar al limitador. Y tercero, la señal debe tener un índice de modulación igual o mayor a la unidad por lo menos. De esta manera, con estas tres condiciones, el limitador va a poder trabajar bien y mejorar la relación señal-ruido. En el diseño del circuito tanque que tiene como carga al limitador, tenemos que decir que ese circuito está sintonizado a 10,7 megas y que tiene un ancho de banda mayor o igual a 200 kilos, puesto que tiene que dejar pasar la señal modulada en frecuencia. Este circuito sintonizado ya sabemos que, por supuesto, va a funcionar como filtro, va a eliminar, no solo va a redondear las puntas, pero ese redondeo de puntas de la señal significa, ¿no es cierto?, que se están eliminando armónicas y principalmente las producidas por la intermodulación. Pasemos a ver el detector dependiente. El detector dependiente trabaja en base a la conversión de variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud. Como mencionamos, la detección o demodulación de una señal modulada en frecuencia era un proceso bastante sencillo. Era simplemente pasarla por un derivador y luego se terminaba usando un detector de envolvente. Bueno, tenemos que mencionar acá que la mayoría de los demoduladores que se usa en FE para FM y PM, la última etapa es un circuito demodulador de AM, o sea, un detector de envolvente. Esto es magnífico porque el demodulador de envolvente era un circuito muy sencillo, muy económico. Recordemos que solamente tenía un diodo y un capacitor. Sin embargo, tenemos que decir desafortunadamente, los detectores de envolvente también van a demodular las variaciones de amplitud accidentales, así que pudiese traer la señal, así como también las variaciones de amplitud tal vez residuales que emitió el transmisor. El ruido, ¿y esto por qué? Porque el ruido de transmisión e interferencia se van a sumar a la señal, produciendo variaciones de amplitud no deseada. Además, la modulación en frecuencia generalmente es acompañada por pequeñas cantidades de modulación en amplitud residual.
En el receptor, la interferencia de este ruido de AM y del ruido este aleatorio que se ha sumado, no deseado, se va a demodular junto con la señal y va a producir distorsiones no deseadas en la señal de información que se recobre, o sea, ya en la moduladora. El ruido es más persistente en los picos de la forma de onda de FM y relativamente pequeño o despreciable durante los cruces por cero. Por ese motivo vamos a necesitar un circuito limitador. ¿Qué va a ser el limitador? Un limitador es un circuito que va a producir una salida de amplitud constante para todas las señales de entrada por arriba de un determinado nivel. Ese nivel va a estar preestablecido y el cual se le llama nivel umbral o nivel de reposo. Los limitadores se requieren la mayoría en los receptores, o sea, son muy usados. Insistimos en esto porque la mayoría de los demoduladores se terminan con un demodulador de envolvente. Con los limitadores de amplitud, la relación de señal-ruido a la salida del demodulador puede mejorarse de hasta 20 dB más arriba de la señal de entrada a ruido. Entonces, veamos en qué va a consistir. Entonces, un circuito limitador va a ser simplemente, es un amplificador de FI que trabaja entre saturación y corte. A la entrada del limitador vamos a tener la portadora modulada, o sea, la señal modulada en ángulo, ¿sí? Y la tenemos donde podemos observar que la amplitud de esta señal no es constante. A la salida del limitador, esa amplitud va a estar recortada por fruto de la saturación, del recorte de fuente. Un primer limitador que se nos ocurre como circuito es simplemente poner dos diodos con un nivel de tensión, o podría ser dos Zener, ¿no es cierto? De tal suerte que la tensión de entrada, la tensión de salida no supera la tensión del diodo más la tensión de caída más la tensión de la fuente esta, o las tensiones del Zener. Sin embargo, esta no es la situación ideal, porque la situación ideal es que si la tensión de entrada es pequeña, la haga grande, y que si la tensión es grande, la recorte, la elimina. Por lo tanto, la curva de transferencia ideal de un limitador es con pendiente infinito. Por eso es que decimos, básicamente es un amplificador de FI. Veamos el circuito básico. Entonces tenemos el transistor Q1, que sería el limitador, ¿no es cierto? Es un limitador con un circuito sintonizado, puesto que al trabajar por la saturación van a salir picos recortados, o sea, las puntas van a ser cuadradas, no redondeadas. Luego, con este circuito resonante, se produce el redondeo de la punta y vuelve la señal a ser redondeada. La salida del limitador ingresa al detector de envolvente o de frecuencia, en realidad, al derivador. 10,7. Entonces, reitero, el control automático de frecuencia va a ser un lazo de control del tipo del control automático de ganancia, del tipo, pero va a controlar la frecuencia que tiene que poner el oscilador local, de tal suerte que a la salida del mezclador siempre la frecuencia central del espectro esté en 10,7. Bien, entonces pasemos a lo que dejamos escrito. La frecuencia intermedia es de 10,7 mega, el ancho de banda sigue siendo de 200 kHz. Va a haber limitadores de amplitud, ya vamos a ver por qué. El detector va a ser de frecuencia o de fase, hay un control automático de frecuencia, está presente también el bloque del de énfasis. Recordemos los parámetros de la FM comercial, que es la banda va desde los 88 hasta los 108, y el ancho de banda va desde los 200 kilos con delta de F máximo de 75, FM mínimo de 100 Hz y FM máximo de 15 kHz. Brevísimo repaso de la modulación angular. Decimos que la amplitud de la onda se mantiene constante mientras varía el ángulo de la portadora, ya sea que varíe en proporción, ya sea que varíe la frecuencia o sea la fase la que varíe en
en este caso en forma directamente proporcional con la portadora. En PM era la fase, mientras que en FM era la frecuencia lo que lo hacía en forma directamente proporcional a la amplitud de la portadora. Obteníamos, pongo de nuevo las expresiones respectivas de FM y de PM y las frecuencias instantáneas en ambos casos. Y observamos lo siguiente. En PM, la frecuencia es directamente proporcional a la derivada de la información, que es equivalente a la pendiente de la señal. O sea que a más pendiente de la señal de información, más frecuencia. ¿Sí? Recordamos que cuando estudió álgebra, las derivadas representaban a la pendiente. Mientras que en FM, entonces si BM tiene esta forma, el delta de F tiene esto y tengo que la frecuencia instantánea en PM es FC más delta de F, siendo delta de F KP por BM por FM. Mientras que en FM la frecuencia es directamente proporcional a la amplitud de la información. A mayor amplitud, mayor frecuencia. Por lo tanto, vuelvo a poner las expresiones de la frecuencia instantánea que será Fc más delta de F, donde el delta de F queda clarito que es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora o banda base. Vamos a ver los siguientes tipos de demoduladores. Detector dependiente, el discriminador de Foster-Cille y el de relación los vamos a dejar porque ya no son tan usados. Detector de cuadratura y demoduladores con PLL. Bien, veamos cuál es el esquema general de un demodulador. Entonces vamos a ver qué tenemos. Va a ingresar la señal de FM y hemos dicho que van a trabajar en base a la conversión de variaciones de frecuencia en variaciones de tensión o variaciones de amplitud. Por lo tanto, como este convertidor frecuencia-tensión a la salida convirtió las variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud, luego tengo que poner un detector de envolvente porque es como si fuese AM y a la salida tendré ya la información. Entonces, señal de FM, ¿sí? Variaciones, entonces dijimos se convirtieron las variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud y a la salida tengo la moduladora, a la salida del detector de envolvente. Por lo tanto, este esquema es más o menos el que vamos a tener para los demoduladores. Veamos entonces el principio. Se tiene una señal de FM que es de este tipo. Si derivamos esa señal, derivo matemáticamente, ¿no es cierto? Sigo con la derivada, le pido que ustedes la revisen bien en la casa. Observamos que el resultado de la derivada vamos a encontrar este término, ¿sí? Que lo tenemos pintado en rosado, que dice que es BC por omega C, y entre paréntesis, 1 más K omega sobre omega C por BM de T, por el seno de omega CT más K omega integral de BM de T de T. Esta parte rosada observamos que es una estructura similar al que tiene una señal de AM. ¿No es cierto? Recordemos, la señal de AM decía que era BC por 1 más 1 sobre BC por el BM de T por el coseno de omega CT. Entonces vemos que la amplitud de la señal tiene una estructura similar. Por otro lado, también vemos que la frecuencia, ¿sí? Acá es coseno de omega C, o sea, la frecuencia es omega C. Acá además va a estar la modulación en frecuencia. O sea que a la salida, si derivamos la señal, la información no solo va a estar en la amplitud, sino también va a estar en la frecuencia. Pero ya no me interesa. Entonces, acá en la amplitud tengo BM de T y acá tengo BM de T. Luego tengo que esto es como el índice de modulación y acá me tengo parecido al índice de modulación en amplitud. Entonces, concluimos que si se deriva en el tiempo una señal de FM, se obtiene una señal de AM. ¿Y cómo hacemos para derivar? Bueno, ya hemos derivado varias veces. Si esto es tensión de salida y esto es frecuencia de entrada, lo que se necesita es poner una pendiente. Pero ojo que esta vez no puede ser como el derivador de electrónica 1, porque ahí lo que hacíamos era derivar señales de audio. Ahora tenemos señales que están a 10,7 MHz. Entonces, quien haga este trabajo, que va a ser el demodulador, va a tener esta pendiente
va a tener esta gráfica donde va a haber un K, que le vamos a llamar K sub D, que es la función de transferencia para el demodulador y se llama la sensibilidad del demodulador. Cuanto más parada sea esa curva, ¿sí?, más vertical, mayor es el K sub D y mayor va a ser la sensibilidad. ¿Por qué? Porque pequeñas variaciones de frecuencia las va a convertir en grandes variaciones de tensión de salida, si K sub D es grande. O sea, si la curva está más vertical, más parada, entonces vamos a tener un KD grande. Delta de F es la diferencia entre la frecuencia de entrada y la frecuencia central del demodulador. Entonces nos aparece un nuevo K que le vamos a llamar K sub D, que D por detector, ¿sí?, que es la sensibilidad, podemos decir, del detector. Bien, el derivador debe tener una función de transferencia lineal con la frecuencia y a la salida del derivador la información va a estar también en la envolvente de la señal. Esta señal de AM, ahí está, también presenta modulación de FM que no nos interesa. Porque si ponemos después los filtros pasa abajo, eso no va a pasar. Entonces, observamos, ¿no es cierto?, que cuando hacemos la derivada de FM respecto de DT, primero, lo anotemos, primero la amplitud de la señal de salida, acá la tenemos, la amplitud de la señal de salida depende del valor de BC y del valor de omega C. Este omega C va a ser los 10,7 que tenemos, puesto que esta etapa está después de las etapas de FI. O sea que a esta altura la frecuencia central es FI. Por lo tanto, es necesario para que la amplitud de esta señal de la derivada sea directamente proporcional a B sub M, necesitamos que BC, omega C y K omega sean constantes. K omega, recordemos que el K omega era la sensibilidad del modulador, por lo tanto, a menos que le cambie algún componente del modulador o algo allá en el transmisor, este K omega es constante. Pero entonces solo deberé verificar y deberé hacer algo para que B sub C y omega C sean constantes, no varíen. Y de esta manera yo voy a tener que la amplitud de esta señal va a variar directamente, en forma directamente proporcional con B sub M de T. ¿Qué hago para que B sub C sea constante? Pongo limitadores. ¿Qué hago para que omega C sea constante? Para que los 10,7 sean fijos, constantes y no se muevan, pongo un control automático de frecuencia. Entonces, la estabilidad del omega C la va a fijar el transmisor y el oscilador local. B sub C no llega constante al demodulador ya que se sumó ruidos por la distorsión que afectó a la amplitud de la señal de FM. Por lo tanto, es necesario limitar, dejar constante la señal de entrada. A la salida del derivador, la señal está modulada en amplitud. Para recuperar la información es necesario pasarla por un detector de envolvente, tal cual el que se usó en AM. Por lo tanto, el esquema general de un demodulador me queda de la siguiente manera. Primero pongo el limitador para obligar a que B sub C sea constante, o sea que la amplitud de la señal de entrada sea constante. Luego pasa por el convertidor de frecuencia en tensión, que no es otra cosa que el derivador, y luego pasa por el detector de envolvente. Entonces, a la entrada del limitador, la señal vemos que no tiene amplitud constante porque se le sumó ruido. A la salida del limitador, la señal es constante. A la salida del convertidor, la señal tiene modulación de amplitud y de frecuencia, y a la salida del detector de envolvente tenemos solamente la señal de información o de banda base.